ustedes. Y yo quiero que vaya conmigo a la Biblia, al libro de Éxodo, en el capítulo 1, primer capítulo del libro de Éxodo. Vamos todos a leerlo desde el versículo 15 en adelante hasta el versículo 21. Libro de Éxodo, capítulo 15, capítulo 1, desde el 15 en adelante. Dice de la siguiente manera, lo puede leer ahí en la pantalla o directamente en su Biblia. Dice así: había dos parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fúa. Dígalo conmigo, Cifra y Fúa. Imagínese ese nombre, Cifra y Fúa. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Éxodo 1, 15. Llamadas Cifra y Fúa. ¿Ya la encontraron? Estaba perdido, hombre, no me embolate, que estaba perdido ahí en mi llave. Entonces, llamadas Cifra y Fúa, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, ¿qué les dijo? Mátenlo. Si es niña, déjenlas con vida. Versículo 17. Si es niño, mátenla, y si es niña, déjenlas con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Y las parteras le respondieron muy inteligentemente. Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Además, Dios trató muy bien a las parteras. Imagínate esto. Dios, usted sabe lo que significa que la Biblia dice Dios las trató muy bien. Si cuando nosotros nos dicen, no, es que ese hombre trató muy bien a esa persona, es porque lo atendió, lo quiso, le dio, le proveyó. Ahora te imaginas cuando la Biblia dice Dios trató muy bien a las parteras. En una palabra que he querido llamar, y quiero que lo diga después de mí, dígalo conmigo: ángeles de carne y hueso. Ángeles de carne y hueso. A veces nosotros en la vida hemos pensado que nosotros estamos solos, que nosotros hemos crecido solos en la soledad, y a veces uno dice: no, es que yo crecí tan solo, solo Dios me cuidó, solo Dios me amó. Eso es falso. Hay personas en la vida que Dios puso para cuidar tu vida y para sustentarte cuando no tenías nadie que lo hiciera. Pudo ser un tío, pudo ser una prima, tal vez creciste sin papá o sin mamá, y Dios en esos momentos de dificultad y de soledad puso a alguien ahí. Tal vez fue tu esposa. En momentos difíciles, en estos días hablaba con alguien y me decía: yo estoy tan agradecido con mi esposa, porque mi esposa, siendo una persona que ha trabajado en altos cargos, un día para que yo pudiera cuidar a mi mamá, esa mujer se puso a vender jugos en la calle para que yo cuidara a mi mamá. Mira, un ángel que Dios puso allí. Hay ángeles que Dios pone en tu vida. Un hijo que te alegra la vida, que llegas del trabajo estresado, cansado, y cuando llegas a tu casa sale ese peladito corriendo a decirte: papi, mami. Y díganos si no nos sacan la sonrisa. Aquellos tíos, aquellos hermanos, aquellas personas que han estado ahí y que los hemos olvidado. Y hemos dicho: es que tú me dejaste solo, Señor, es que yo tengo este problema, es que yo tengo esta dificultad y yo no cuento con nadie. Mentiras, que usted siempre ha tenido a alguien que le ha dado la mano, ¿sí o no? Alguien que te predicó el evangelio, y hoy no te acuerdas de esa persona que un día en la calle, en el restaurante, en la oficina, se acercó y te predicó el evangelio y te devolvió la vida, o mejor, te dio la vida. Dios utilizó para que esa persona te bendijera. ¿Y cómo hemos olvidado a esa gente? Mira, la única vez que la Biblia menciona a Cifra y a Fúa es esa, una sola vez, y lo une al texto de Moisés, al nacimiento de Moisés. ¿Por qué? Porque el solo hecho que Cifra y Fúa hayan perdonado la vida y no hayan obedecido al faraón, le dio vida al que sería el libertador de Israel. ¿Cómo te quedó el ojo? Si hay gente en tu vida que te ha bendecido, amén. Yo he tenido varios ángeles en mi vida. Mi pastor, aquella tía que ya murió, que me predicó el evangelio, que me dio amor cuando otros me rechazaban, fue un ángel que Dios puso ahí. Aquella persona que cuando no tenías que comer,
Dios la tocó y llegó esa persona, te tocó la puerta y llegó con un mercado. Y esa persona ni se imaginaba que tú estabas pasando las verdes y las maduras. Aquel que te consignó, que te ayudó, que te aconsejó y también el que te regañó. Porque a veces el regaño y la reconvención como hace falta en la vida. Aló. Y hemos tenido gente que ha estado ahí, que han sido nuestros ángeles, ángeles de carne y hueso. Y uno orando, Señor, muéstrame un ángel con alas. Y el ángel lo tienes ahí acostado al lado, que es la esposa. Amén. No tiene alas, pero tiene esos brazos que te abrazan con tanto amor. Aló, dígame amén los esposos que están aquí. Ese esposo que ha sido cansón, pero ha sido el ángel que ha provisto para tu casa. Así ha estado ahí dándolo todo, trabajando por ti, ofreciéndote amor, dignidad, fortaleza. Un ángel, amén. Dios ha puesto en nosotros ángeles de carne y hueso. ¿Tienen listo el videito que les mandé? Mis muchachos me avisan. Mientras van, ¿y para cuándo? ¿Para dentro de 5 años? Ustedes son mis ángeles hoy, los ángeles del computador. Ustedes son mis ángeles. Vayan preparándolo y me dicen cuándo está. No importa en qué momento lo vaya a poner, pero pónganlo. Entonces, escúcheme bien esto. Mire, nosotros tenemos que entender que no somos tan víctimas como la sociedad y como nosotros mismos nos hemos querido ver. Yo soy tan solo. No, es que mi mamá murió cuando yo... Pero Dios puso esa abuela que te cuidó. Y esa abuelita que estaba contigo y te cuidaba, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí tuvieron su abuelita tanto tiempo? Levanten sus manos que disfrutaron de su abuela. Yo era el nieto preferido de mi abuela. Era el más tremendo, pero era el que más quería a ella. Y ella lo decía frenteado. Mi abuela tenía un closet que nadie le abría ese closet. Ella cargaba las llaves en el bolsillo, porque en ese closet guardaba la plata. ¿Y qué abuela donde guarda la plata no lleva llaves? Ellos tienen ellas encaletado eso. Las abuelas que están aquí no vengan con cuentos que ustedes tienen sus caletas. Sí vieron. Se ríen, tienen sus caletas. Mire, y mi abuelita andaba con las llaves. Y yo era el nieto que le hacía los mandados. Yo era feliz con ella. Yo la abrazaba, la molestaba, la pellizcaba, la besaba. Yo me ponía a bailar imagínense, yo bailando con una señora de 80 años. Pero a mí me encantaba disfrutar de mi abuela y de mi abuelo. Mi abuelo fue un erudito. Mi abuelo estudió 5 carreras. Fue sociólogo, fue profesor de cálculo, estudió matemáticas. Mi abuelo estudió licenciatura en español y lenguas. Mi abuelo estudió, ¿cuál fue la otra? No recuerdo cuál fue la otra carrera. 5 carreras tenía mi abuelo. Tenía un colegio. Cuando mi abuelo murió, ahí entendí que yo tuve sentado a una persona ilustre. Mire, Montería, de donde yo soy, se llenaron las calles para ir al entierro de mi abuelo. La gente no cabía en la catedral de la ciudad. Y yo decía, yo tenía este abuelo. O sea, yo no. Ahí fue, lastimosamente, uno se da cuenta de esos ángeles a veces cuando ya no están. Dios puso ángeles ahí que te formaran, puso gente que te apretara, puso gente que te enseñara, y a veces puso gente mala al lado tuyo para que tú aprendieras y dijeras, no quiero ser así. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fuera esta par de viejas aguerridas, fuertes, valientes? Dijeron, nosotros tememos a Dios, no vamos a matar a esos peladitos. Pero ahorita, ¿qué le decimos al faraón? ¿Qué le decimos al faraón? Y el faraón nos está diciendo que tenemos que matar. Ese man nos mata a nosotros, pero Dios les dio sabiduría a esas señoras. Cuando esas señoras van y se presentan delante del faraón, y ustedes, yo me imagino ese tipo bravo, era una persona que solamente una palabra y las mandaba a matar. Se para en su trono y les dice, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Por qué no mataron a esos varones, a los niños como les mandé? Y viene la sabiduría de Dios y dice que las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando llegamos ya han parido. Faraón dice, hombre, váyanse de aquí, hombre. Y dice la Biblia que por eso Dios las trató muy bien. Amén. Hay gente que ha sido bendecida gracias a vos. Hay gente que por haberte cuidado, por haberte provisto, Dios les bendijo. Ayer estaba ya en el culto, allá en la central, y estaba al ladito mío Teresita. Yo la molesto, le digo, trae esa aromática que me trajiste, eso parece café. La molesto, la pellizco, ella me da besos, me abraza, yo la abrazo y la molesto. Una viejita así. Y esa viejita muchas veces Dios la usó para que fuera mi ángel y para que me diera de comer. Nunca olvidaré. En estos días una persona le dijo, ¿y usted por qué le dice Ramón? Dígale pastor. Yo le dije, ella me puede decir Moncho si quiere.
Ella me puede decir como quiere, me puede decir mijo, hijo, puede decir hasta lagartija esa viejita si quiere. Porque estuvo ahí desde el principio contigo. Ángeles que Dios puso en tu vida. Ángeles que te levantaron, que te bendijeron, que te levantaron el ánimo. Gente que con una sonrisa te levantó el ánimo. Alguien dice amén a eso. Sir Nicholas Winton fue un filántropo que hizo una obra grandísima en los años más o menos en 1938, cuando el holocausto nazi estaba en su furor. Este hombre, con su dinero, con toda su fuerza, salvó a 669 niños. Y cogió a todos esos 669 niños y les consiguió con su dinero cómo viajar. ¿Usted sabe cuánto costaba un viaje en tren en ese entonces, en medio del holocausto nazi? Les consiguió cómo viajar y los mandó. Y en el Reino Unido, en Inglaterra, le consiguió hogar a cada uno de los 669 niños. Mantuvo en secreto esto durante 50 años. ¿Ya? Durante 50 años. Y después de 50 años, una periodista se dio cuenta y lo llevó. Ya Sir William Winton murió y lo llevó a un lugar. Y miren lo que pasó. Pónganme, muchachos, eso, ahí va a salir. Cuando Cristo venga, eso, muy bien. No, déjenme a mis muchachos tranquilos, que ellos hacen su mejor esfuerzo. Hola, bienvenido. Muchos por última vez huyen de la invasión nazi en Checoslovaquia, destino el Reino Unido. Los viajes fueron organizados por Nicholas Winton británico. Su operativo salvó la vida de 669 niños. Mira esto. Winton murió en el 2015, mantuvo sus acciones en secreto hasta que una periodista las hizo públicas. This is his scrapbook. Back here, put them in. Vera Gissing is with us here tonight. Vera Gissing está This con nosotros. is his Winton le scrapbook. salvó la vida, pero Back no here, sabe. you will see is the list of all the children and the foster families who took them in. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? I just thought that point So that's you with your two brothers. out. I owe everything to him, and so does the rest of the family and every other child. Everything. Without him, 669 personas. nothing would have happened. ¿Quién fue Nicholas Winton? Un ángel que Dios puso ahí. Algunos nos hemos visto la película La Lista de Schindler. ¿Se la ha visto? Si no se la ha visto, se la recomiendo. Y le recomiendo que tenga corazón para vérsela, porque es dura la película. Y muestra la realidad del holocausto nazi. Y muestra un hombre llamado Oskar Schindler, quien quebró con su empresa, sus finanzas, todo, salvando judíos. Dice que salvó a más de 3,000 judíos este hombre. Y al final de la película hay una escena desgarradora donde ya no puede salvar más, ya no le queda nada, o sea, queda en la quiebra, solo queda con la ropa que tiene. Y él dice que podía haber salvado a otro, y toma el anillo, con este anillo puedo salvar a uno. Y se agarra a llorar y lo agarran a él y él empieza a llorar. Este hombre no era creyente, era un tipo mujeriego y tomador de trago. Pero el corazón de ver cómo esta gente la estaba matando lo lleva a cambiar y a mejorar y a dejar todo lo que estaba haciendo malo por ayudar a esas personas. Dios siempre se provee de un ángel para bendecir a la gente que necesita. El mundo no está tan solo como parece. El desvalido no está tan solo como parece. Tu familia no está tan solo como parece. Dios se proveerá de una cifra y una fúa para que te ayuden a salir adelante y para que saquen tu familia adelante. Usted no está solo en esta vida. Tiene a Dios y Él lo ha rodeado de tantas personas que lo aman y que lo van a bendecir. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Tantas personas que lo van a ayudar y que te van a bendecir. Está lleno de bendición por todo lado. Pero escúcheme bien algo. Los ángeles de carne y hueso nunca
pero nunca los debemos olvidar. A veces en nuestra vida, en nuestra mente, tenemos una amnesia selectiva, porque con facilidad olvidamos los favores que nos hicieron y con mucha dificultad olvidamos lo que hicimos. Y hemos entrado en un estado de ingratitud, nos hemos vuelto tan ingratos. Se nos olvidó que hay gente, como le dije al principio, que nos predicó el evangelio, que nos ayudó en los momentos difíciles, que nos fortaleció, que nos proveyó, que nos llevó a un mercado, que nos dio plata, que nos dio la mano cuando más lo necesitamos. A mí no se me puede olvidar un día mi pastor. Estaba yo un día entrando a la iglesia, iba yo triste, sin un peso en el bolsillo, yo tenía que pagar un dinero. Iba entrando yo a la iglesia y de repente mi pastor entra y desde el carro me llama, me dice, mijo, ven. Y yo, sí señor, y me dice, y coge un billetico en la mano y me dice, nada nos quiebra. Y yo, recibe lo que tengo, y yo, sí señor. Y yo ni tonto ni perezoso recibí, ¿no? Entonces, nada nos quiebra. Pero más que un billete que me regaló, que era lo que necesitaba en ese entonces, era la compañía, el amor, la fuerza, la motivación. Hasta el sol de hoy, muchos años después, yo no puedo olvidar ese detalle. ¿Por qué? Porque fue el ángel que Dios puso en ese momento que yo necesitaba. Hay personas que te animaron, que te abrazaron, que una llamada te devolvió el ánimo otra vez, que una oración, que te pastorearon y te ayudaron. Ayer me llama un muchacho, en la iglesia ya se había acabado el culto, y me llama un muchacho y me dice, quiero hablar con el pastor Ramón. Y me llama, yo, sí, mijo, ¿en qué te puedo servir? Y con lágrimas en los ojos se acerca y saca un billete y me dice, unos billetes ahí en la mano, y me dice, pastor, hace 6 meses llegué a la iglesia en un culto de jóvenes, y ese día la palabra que usted predicó me cambió la vida. Y me dijo ese muchacho, ya tengo trabajo. Y ese día Dios me dio esa promesa, ese día, porque ese día llegué nuevo a la iglesia. Y yo le prometí que cuando recibiera mi primer sueldo, yo le iba a entregar una bendición a usted. Yo me quedé frío, porque pues que un muchacho te diga eso, un muchacho nuevo sobre todo. Y yo recibí la plata, oré por él, lo bendije, guardé la plata en el bolsillo y oré por él y lo bendije. En ese momento pues la plata te importa, pasa a un segundo plano. Después tú le das importancia cuando ya muchacho, vamos a ver cuánto me dio. Pero uno... No, sí seamos sinceros. No me diga que gracias, yo no miré eso y yo tiré eso al aire. No. Eso es cuento. Y me bendijo el muchacho y oré por él. ¿Sí ves? Yo fui su ángel en ese momento. Ahora él empieza a hacer con su trabajo, porque trabaja en medicina, es enfermero, empieza a ser el ángel de otro. Nunca puedes olvidar a los que te dieron la mano. Nunca te olvides al que te alimentó. Nunca olvides la mano que te dio de comer. A Dios no le gusta la ingratitud. Acuérdate de eso. Acuérdate de aquellas personas que compartieron contigo. Acuérdate de aquellos amigos que lloraron contigo. Acuérdate de aquellos amigos que compartieron su comida. Dijeron, venga, vamos a comer. Tranquilo, que cuenta conmigo. Acuérdese de aquellos vecinos que fueron buenos vecinos. No todos los vecinos son caspas, hay buenos vecinos. Acuérdate de esos buenos vecinos que compartieron contigo la lechona de fin de año, que estuvieron allí o que te acompañaron, o que tuviste que salir y no tenías con quién dejar a los niños y solo contaste con ellos. Lo que pasa es que nosotros somos cristianos que hemos dejado que la ingratitud nos llene el alma y nos hemos olvidado que Dios nunca nos dejó solos y que puso personas allí para que nos tendieran la mano cuando más lo necesitábamos. Escúcheme bien algo, la vida pasa y algún día nos olvidarán. Préstame atención acá, algún día nos olvidarán, porque la vida pasa. Aquellos artistas famosos que ya nadie recuerda, ¿se acuerda? Aquellos predicadores famosos, ya no, ya pasaron. Hay algunos cantantes que ya nadie recuerda. Por ejemplo, hay unos que luchan todavía en las redes por sobrevivir, pero escúcheme bien, es indefectible que algún día nadie nos recuerde. Pero ¿sabes quién te va a recordar? La familia y los buenos amigos. Se van a quedar ahí para ti. Se quedaron contigo cuando no tenías y se quedarán contigo cuando tengas. Se quedarán contigo cuando estás joven, se quedan contigo cuando estás viejo. Los buenos amigos, los amigos de verdad, no esos que te invitan a tomar tragos, no ese tipo de amigos, los amigos de verdad. Y tu familia. Y a veces nuestra cifra y nuestra fuga son nuestros familiares, son los que están ahí, es el esposo, la esposa, los hijos, que se van a quedar contigo toda tu existencia. Esos son los que te aman, ellos son los que están contigo ahí. Y a veces nosotros le damos lo mejor a la gente de afuera. Le damos lo mejor a la gente que no ha aportado nada.
Porque en esa obsesión por ser validados por la gente, olvidamos a la gente que ha sido realmente importante en nuestras vidas. Por ser validados por los que no han aportado nada en nosotros, despreciamos a los que sí se han dado a la tarea de ayudarnos a formar y ayudarnos a crecer. Nadie en la vida crece solo, nadie en la vida sobrevive solo. Todos necesitamos de la ayuda de alguien. Y Dios lo sabe. Por eso te rodeó de ángeles de carne y hueso. Por eso nunca debes olvidar eso. Nunca debes olvidar a la gente que te tendió la mano, a la gente que te ayudó, a la gente que te formó, a la gente que te dio la mano en algún momento, a la gente que te regañó y te trató rudo cuando tenías que ser tratado rudo. Nunca olvides que Dios puso personas alrededor tuyo para ayudarte a crecer. Aló, usted no está tan solo. Yo estoy solo en la vida. No tiene la iglesia, pues. A mí Dios no me ama. Mentira, hombre. Usted con esa obsesión de víctima todo el tiempo, eso se tiene que acabar. Usted no es ni víctima, ni victimario, ni nada de eso. Usted es un hijo de Dios que tiene a Dios con usted, que Dios está con usted todos los días de su vida. Y eso no lo debe olvidar. Eso no lo debe olvidar. Y a la gente que nos rodea y que nos ayuda, siempre tenga una actitud agradecida. Una persona agradecida siempre verá lo nuevo de Dios y siempre disfrutará las bendiciones de Dios. Una persona agradecida siempre sonreirá, siempre está agradecido con lo que tiene, porque la gratitud abre la puerta al contentamiento. Y el contentamiento es saber disfrutar lo que hoy tenemos, porque sabemos que ese no es el fin de nosotros. Solo es un puente, un momento, una curva en la vida que tenemos que pasar y que el camino sigue. Cuando vayas subiendo en la vida, acuérdate de haber tratado a todos bien, porque si algún día te toca bajar, que algún día nos tocará a todos, bajar a través de una enfermedad o bajar a la muerte, porque todos vamos a morir. Si algún día te toca bajar, como los trataste subiendo, te tratarán bajando. Trata a la gente bien, está ahí para la gente, amén. Conviértete en la gente. Nunca olvides que Dios está contigo. Y nunca olvides que hay gente especial que te acompaña todos los días de la vida y que te acompañó. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar las predicaciones de mi tía? ¿Cómo olvidar los regaños cuando me decía, eso no es de un hijo de Dios? Y yo les decía en rebeldía, yo no soy ningún hijo de Dios. Y no solo eres hijo de Dios, sino que vas a ser un pastor. ¿Cuál pastor? Yo no voy a ser una rata de esas. Y me decía, y te veré predicando encorbatado. ¿Cuál predicando? Y lo que la alcanzaron a ver cuando vino aquí a verme predicando, me hacía desde esa silla así. La cifra y la fúa que Dios puso a mi alrededor. Aquella tía, mi tía Estela, que está viva y a veces hablo con ella, una mujer de temple, una mujer que nunca se resignó a ser igual a los demás, que prosperó, que avanzó, que salió adelante. Que Dios bendiga a mi tía. Recuerdo que en muchos diciembres yo me puse ropa nueva gracias a ella. Y fue porque cogió y ella tenía, como era tan próspera, ella tenía cupo ilimitado en las boutiques de la ciudad. Y me decía, yo recuerdo esto, ves a tal donde tal persona y compra la ropa que quieras, lo que a ti te gusta, no importa el precio. Y uno bravo, no, ay tía, qué pena, no, mejor no. No, yo iba corriendo. Y muchas veces me vestí gracias a la tía Estela. ¿Cómo olvidar el primer trabajo que tuve? Donde el señor Jairo, ese fue el segundo. El señor Jairo Osorio. Aprendí a hacer todas las vueltas de industria y comercio, cámara y comercio, notarías. A mis escasos 15 años aprendí. Hoy, tantos años después, todo lo que aprendí me ha servido para la obra del Señor. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Te das cuenta? Dios siempre pone ángeles alrededor tuyo. ¡Aló! Pone ángeles alrededor tuyo. ¿Cómo olvidar mi primer trabajo? Fui muy tramposito, sí. 13 años mi primer trabajo aquí en el Pasaje al Día, aquí en Cali, y engañé a mucha gente, me arrepiento de eso. Aquellas muchachas que yo les decía, ay, ese pantalón me quedaba por atrás, ya le traigo otro, vecina, y le traía el mismo. En otra bolsa, mírase ese a ver, ay, si este me queda bien, ese es el suyo. ¿Cuántos zapatos no estiraba yo así para que le cupiera a la gente? 13 años, pero aprendí a valerme en la vida, porque un paisita, una vez, Jorge se llamaba, me dio la oportunidad. Me dio la oportunidad de aprender a valerme, de aprender a trabajar, de aprender a crecer, de aprender a soñar. Mi primer Nintendo lo compré con el primer sueldo que me pagó Jorge. ¿Se da cuenta? Entonces, usted debe entender que tuvo gente especial.
Y que hay unos que me trataron tan mal, también lo puso Dios allí, mi llave. Lo puso Dios, para que te sacaran lo mejor y lo peor también. Hierro con hierro se afila, dice la palabra. ¿Aló? Nunca olvides a la gente que siempre estuvo ahí para ti. Número 2, esa gente no se puede olvidar, pero también tenemos nosotros que ser el ángel de alguien. Dígalo conmigo, Dios me usará para ser el ángel de alguien más. Otra vez, Dios me usará para ser el ángel de alguien más. Esa no es la que dice Dios me usará para ser el ángel de alguien más. Mire, usted y yo tenemos que ser el ángel de alguien más. Usted y yo tenemos que ser las personas que Dios use ahora en adelante para hacer eso que hicieron con nosotros. Présteme mucha atención a esto, présteme mucha atención acá. Présteme mucha atención. Si tienen alguien que está ahí como no está concentrado, codelo allá al lado, diga, concéntrese. Mire esto, usted tiene dos opciones en la vida: ser de los que siempre están recibiendo o ser de los que siempre están dando. ¿Quién está más bendecido? A ver, los oigo. Los que dan. ¿Quién tiene más? ¿El que vive recibiendo o el que vive dando? El recibir en la vida es una etapa. Y yo le llamo la etapa de la provisión de Dios. Y cuando tú eres el que empiezas a proveer a otros, se llama la etapa de la prosperidad y la etapa de la plenitud de Dios en la vida. Cuando el pueblo iba en el desierto, en el camino a la tierra prometida, Dios proveía, Dios le daba. Ellos no sembraron nada, ellos no cosecharon nada, vivían de la provisión de Dios. ¿Y qué decía la Biblia? Que Dios le mandaba el maná, ¿se acuerda? Y Dios le mandaba maná, Dios le mandaba agua, Dios le mandaba comida, todo lo proveía Dios. Pero cuando entran a la tierra prometida, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasó con el maná? Cesó, porque acababan de entrar en otra etapa, la etapa de la provisión a la etapa de la plenitud. Usted necesita entrar a otra etapa, la etapa de la plenitud, y comenzar a ser el que con sus manos provee a otros. Ya hay gente que lleva 35 años. No, eso tiene que acabar, esa etapa no es tan larga. ¿Sí? Proveer a otros. Ser esas cifras y esas fugas que le salven la vida. Y que no te importe lo que te diga la gente. Usted vaya a predicar la palabra, vaya a enseñar a otros. Abra ese grupo, crecer en la casa. Siempre que me den. Usted se está engordando. Usted se está llenando de tantas cosas malas en la vida. Y cuando me refiero a tantas cosas malas, ¿por qué? Porque el agua cuando no se mueve se estanca. ¿Y qué pasa cuando el agua se estanca? Huele feo porque se pudre. Por eso dice la Biblia que el que cree en mí, como dice la Escritura, de mi interior, de agua estancada, de agua viva. ¿Y sabe cuándo esos ríos se empiezan a mover? Cuando usted predica, cuando empieza a predicarle a su familia. Y de una vez le voy a dar el anuncio que le iba a dar el domingo. 13 de febrero tendremos una campaña aquí para que me traiga a su familia, para que me traiga a sus hijos, con el pastor Juan Pablo Lerma. Lo invitamos a predicar otra vez. Me dijo, mi bro, de una, el 13 aquí vamos a tener una campaña. No me va a traer a poco evangélicos, no, yo quiero gente nueva. Aló, esa gente que recibe una palabra, porque vamos a predicar la palabra de Dios y vamos a salvar a toda esa gente que se nos está perdiendo, porque necesitamos ser la cifra y la fuga de aquella gente que necesita de Dios. Alguien dice amén. ¿Cuántos quieren hoy ser, escúcheme bien, la ayuda, ser el ángel de Dios, ser la respuesta de Dios para este mundo? ¿Alguien dice amén? Empezando por mi familia. Usted necesita ser el ángel de alguien. Número 1, de su familia. A veces nosotros no somos el ángel de la familia, sino que somos el ángel del diablo. Perdón, parecemos el diablo allá en la casa. Sí, señor. Luz para la calle, oscuridad para la casa. Yo les he contado mi historia cuando yo me convertí al evangelio y era tremendo. Seguía todos los días en rectoría en el colegio. Yo no podía dejar de recochar en el colegio. Eran juegos tan pesados, yo era ponedor de apodos. Yo llegaba el pobre cabezoncito al colegio. Uy, qué cabezón. Yo empezaba a molestar. Yo no sé por qué. Yo era así. Yo le decía cabezón. Había uno que tenía la nariz. Uy, no, yo le decía nariz de bruja. Al otro le decía cara de crimen. Al uno, recuerdo uno apellido León. Sí lo molestaba yo. ¿Qué hubo, casi lindo? Uy, eso era una cosa. Yo era una cosa, pero no me aguantaban. Y me mandaban a la rectoría. Y resulta que el rector se llamaba Porfirio Aguirre, no se me olvida. Era muy amigo de mi familia.
se graduó en el colegio de mi abuelo, o sea que el tipo no me tocaba. Si su abuelo, y se reía y me decía, si tu abuelo supiera todas las fechorías que hace, yo no le va a decir nada. Yo le decía al rector ya en la oficina, le decía, porfi, no le va a decir nada. El man iba almorzado en mi casa, no me iban a echar del colegio. Y él no se me olvida, Peña, era el apellido del coordinador. Peña, eso no me, otra vez vos, venga para acá. Y allá más adelante me soltaba, ándate quieto ya, hombre, que me vas a hacer regañar del rector. Yeah. Y yo era pana de estos son manes. Y yo era, pero no me aguantaba, era insoportable. Y yendo a la iglesia, hasta que un día me vieron saliendo con la Biblia de la iglesia. Y cuando van el grupito de 3, se quedan y que, uy, mira, le dicen al otro, ey, pilla eso. Yo lo vi, yo no encontraba dónde correr. Entonces, no, aquí llevándole la Biblia a mi tía. Oh, tú vas a esa iglesia que te pillamos, tú vas a esa iglesia. Y yo, no, esa Biblia. Cuando llego, todo el mundo dice, ¿qué pastor? Diablo con Biblia. Entonces, como yo salía de la iglesia con una guitarra, ¿qué hubo, Shakiro? No, y me empezaban a montar y todo eso. ¿Por qué? Porque no era luz para ellos, era oscuridad. Porque escúcheme bien, no hay peor diablo que el cristiano que dice ser cristiano y en la casa una caspa. Eso es más peligroso que el mismísimo Satanás, ¿oyó? Ese es el peor testimonio que podemos dar. Cuando tú en la casa no te comportas como un creyente. ¿Sabe? Yo creo que se lo dije en estos días. ¿Sabe cuál fue el peor daño que nos hizo el diablo a nosotros? Nos ha hecho el diablo a la iglesia. No ha sido mandarnos sus demonios a matarnos, a atacarnos, mandarnos los brujos, no. Me refiero a la iglesia en general. ¿Sabe cuál es el peor daño? Que con él encontramos la excusa perfecta y el culpable perfecto. Cada vez que comete un error, que dice, diablo embustero, quítate de aquí. El diablo, ¿qué? Pero que yo no tengo nada que ver. Hasta que el diablo entendió, así los destruyó. Porque ellos nunca aceptarán sus pecados y sus errores, siempre me culparán a mí. Adelante. ¿Sí o no? Se golpea, ¡ay! Por estar viendo el celular, diablo mentiroso, la sangre de Cristo tiene poder, me pisaste, demonio inmundo, fuera de aquí, Jezabel. Demonio de pisar dedos. Yo tenía una prima, ojalá no me esté viendo, que ya Muñe, si me estás viendo pilas ahí, es simplemente ilustrativo. Una prima que le decimos la Muñe, se llama Yolanda. Fue una de las primeras pastoras que tuvo la familia. Y el novio, ahora son esposos y pastorean. No, usted lo viera. No. Y mi prima eso vivía reprendiendo demonios. Eso reprendía, todo era un demonio. Y una vez yo tenía una manillita de Colombia. Estás atado. Atado, eso es bruja. Pero si esa que la compré en el centro, es una manilla de Colombia, va a jugar Colombia. Estás atado en el que 8 cuartos. Me dio una rabia. Y yo me quedaba unos días en Barranquilla, vivían ellos a pasar vacaciones donde mi tía, porque de Montería tenía una novia en Barranquilla y yo le iba a visitar. Y yo me quedaba allá en la casa de mi tía. Y yo me di cuenta que la Muñe, que vivía viendo diablos en todo lado, no dormía con la luz apagada. Y yo, hey tía, la Muñe, ¿por qué no apaga la luz? Que le da miedo, como pasa viendo demonios en todos lados. Ay, ¿qué me han dicho? Y yo a la 1 de la mañana, como siempre me ha acostado tarde, le apagaba la luz. Era una lamparita que ella tenía. Cuando Ramón Alberto, y era toda la noche, yo no dormía por apagar la luz a esa muchacha. Y yo le dije, ¿sabe qué? Y miré cómo era yo eso fue Dios que me puso para enseñarte a confiar en Dios. Así le decía en ese entonces. Escúcheme bien, el culpable no es el diablo. Tal vez el culpable somos nosotros. Porque tal vez no ha sido el ángel para tus hijos. No ha sido el ángel para tu cónyuge. No ha sido el ángel para tus nietos. No hemos sido los ángeles de nuestros padres. Todo lo contrario. Siempre en nuestra casa han visto malos testimonios. Aplauda al Señor ahí como así, como falsa, hipócritamente. Aplauda eso. ¿Qué más puede hacer? Hemos sido ángeles pero caídos. La Biblia dice que uno no debe desconocer las maquinaciones del diablo. Eso está claro, ¿sí o no? Pero eso no es lo principal. Hay gente que le da más
más protagonismo al enemigo que a Jesucristo. ¿Cuántas veces menciona la palabra diablo, Satanás en la Biblia? Es contadas con las manos. La Biblia no le da tanta importancia como usted se la da. La Biblia le da la importancia al protagonista de la Biblia, al Mesías, al Espíritu Santo. Y a veces tratamos al Espíritu Santo de cualquier forma. Es que él es la persona de la Trinidad, es una fuerza, No. El Espíritu Santo es Dios. Aló. Pero ¿por qué es la tercera persona de la Trinidad? No porque valga menos que los otros, o que Dios Padre y Jesucristo. No, Señor. Fue porque fue el último en revelarse. Pero no es que sea menos. El Espíritu Santo está aquí, está en tu casa, está en ti. Entonces, ¿tú crees que no te va a reclamar cuando no hacemos las cosas bien? Cuando nuestros hijos se pierden, nuestra familia se pierde por nosotros. Ahorita hablaba con una pareja y les decía: tus hijos aprenderán lo que sea lo más importante para ti. Si para ustedes es más importante la iglesia, tus hijos verán la iglesia como importante. Si para ustedes es más importante servir a Dios, tus hijos verán eso como importante y te seguirán a lo que tú vayas. Pero yo no voy para el culto, qué pereza este domingo, que no sé qué. Tus hijos verán así y así crecerán. Aló. Pero si para ti la iglesia es, mejor dicho, desde que yo estoy en la iglesia, no me he perdido un culto, ni un domingo. Y cuando no estoy en un domingo predicando en otra iglesia, pero no me pierdo el culto. Para mí es sagrado el culto de mitad de semana. Yo voy los miércoles a la central, vengo los jueves acá, que hay que ayunar, que hay que ir, que hay 2 cultos acá, que... Una vez me tocó predicar en una iglesia 5 cultos. Ya el culto final, ya tú no sabes qué decir. Tú terminas, pero sientes que lo hiciste bien, que lo dejaste todo en ese altar. ¿Me hago entender? Servir a Dios es el mayor privilegio y la mayor realización que puede tener un ser humano. Que Dios me haya llamado a servirle a un tipo como yo, que era un caso perdido. Pero Dios se encarga de esos casos perdidos, mandándole ángeles que lo ayuden a cambiar y a ser diferente. Nadie en la vida crecerá solo. Usted necesita de los otros. Y escúcheme bien esto. Y los otros necesitan de ti. Sé el ángel de alguien más. Aló, dígalo conmigo. Seré el ángel de alguien más. ¿De quién? No, Dios te está poniendo nombres ahí, ¿sí o no? Sé el ángel de alguien más. Esa persona te necesita. Ese compañero de trabajo está esperando que lo llames y lo bendigas. En estos días, Señor puso una muchacha del edificio donde yo vivo. Creo que ella vive en otro piso. De hecho, hoy me la encontré en el ascensor. No habíamos cruzado palabra. Y hoy estaba yo sacando a María Paula porque la venía a recoger la ruta para el colegio. Y venía con ella, y cuando entró, y yo le dije: saluda, María Paula. Buena. Y ella se quedó viendo a María Paula. Ay, tan bella. Y yo le dije: qué alegría saludarte, vecina. Qué chévere que esté por aquí. Ay, sí, vecino. Y ya cruzamos palabras. Ya me dio para que hablemos. Y es una joven, así que... Y yo dije, esta muchacha necesita, se ve triste, se ve decaída. Yo dije, algo le pasa. Yo tengo que ser el ángel de ella. Tengo que predicarle el evangelio. Me estoy haciendo entender. Es el ángel de alguien más. Hoy me decía mi esposa: mi amor, me pusieron unos niños dificilísimos este año. Y yo le dije, tienes que ser el ángel de ellos. Si te los pusieron porque tú eres la persona encargada para hablarle de Cristo a esos niños para que salgan adelante. Usted necesita ser el ángel de alguien más. Y entonces, coma palabra, coma Biblia, no le predica ni al perro. Cuando yo tenía perro, hasta el perro era creyente. Rocky se llamaba. Ese perro me acompañaba a los campamentos, a escoger la finca para los campamentos de jóvenes y de la iglesia. Yo me iba con Rocky hasta que murió Rocky en buena vejez, pero murió. Hasta el perro no le predica a nadie. A nadie le predica, no lleva la palabra, es coma Biblia, coma Biblia, coma Biblia. Y esa agua estánquese, huele feo. Ahí todo el tiempo comiendo la palabra y camina así por tanto peso. No, tiene que soltar eso para que Dios le dé más. Dios es fuente inagotable. Hay que predicarle al vecino, hay que predicarle a la familia, hay que traerlo a la iglesia. Así como te trajeron un día a ti. Acuérdate quién te predicó. Yo no puedo olvidar al pastor de jóvenes, que un día cuando me invitaron por primera vez a la iglesia, y yo dije, ¿en dónde me metí, Dios mío?
Y cuando yo a mis 15 años ya me iba a parar para irme, un camaján de esos estaba sentado atrás y me pone la mano y dice: ya va a terminar el culto, no te vayas. No, ¿quién se va a ir? Esa voz de ultratumba, Axel se llama, y hoy en día es el pastor presidente de la iglesia donde era pastor de jóvenes. Me puso la mano y me dijo: no te vayas, ya vamos a terminar. Y yo: ay, sí, gracias. No, yo no me voy, no, me iba a acomodar el pantalón. Y ese día recibí a Cristo, casi que obligado, pero lo recibí. Un pastor llamado Omar Chalarca, no se me olvida. Y ese hombre cantaba, y con aquella canción que cantó ese día: el Señor es mi rey, mi todo. Eso me tocó el corazón. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo. Y ese hombre empezó a cantar eso. Yo dije: yo quiero eso que tiene ese hombre. Yo quiero eso que tiene ese hombre. Y ese hombre miró y dijo: ¿alguien quiere recibir a Jesucristo? Yo levanté mi mano desde atrás, y éramos como 3 que levantaron la mano ese día. Y ese hombre me hizo recibir: tú, muchacho, Dios te va a bendecir, Dios te va a usar, Yo no entendía esa vuelta, yo solamente quería recibir a Cristo. Un ángel, nunca lo volví a ver, pero ese día Dios usó ese ángel. ¿No crees tú que lo más lógico, lo más justo es que seamos el ángel de alguien más? El ángel de la gente que nos necesita. Tal vez necesitas llegar a la casa, hacerte unas cuantas llamadas, a mandar una oración, ¿sí o no? Para ser el ángel de alguien más, como Cifra y como Fua. Nos hemos vuelto cristianos tan de club, y pensamos que la iglesia es un club. No, la iglesia es un punto de predicación, un punto evangelístico, donde la iglesia se fortalece, se pastorea, se le da alimento, pero necesitamos que lleguen nuevas ovejas, nuevas personas a mi grupo, a mi vida, a mi casa. Pero eso no lo va a hacer el Señor no va a descender a predicar a la gente. Por eso el Señor nos dio esa gran comisión a nosotros. Y usted sabe la bendición que tuvieron estas mujeres. El versículo 21, si usted lo lee en la NBI, que es la que estoy utilizando hoy, dice que Dios le dio muchos hijos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios bendijo a sus familias. ¿Quieres que tu familia te bendiga, sea bendecida? Conviértete en la Cifra y en la Fua de alguien más. ¿Alguien dice amén? Colócate sobre tus pies, por favor. Y déjame terminar con esta frase final. Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Nadie crece y sobrevive solo en la vida. Todos necesitamos esas personas que son como ángeles para nosotros. También debemos convertirnos en los ángeles de los que hoy nos necesitan. Pare de contarme ya. ¿Alguien quiere ser ángel?